A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días amigos televidentes, soy el Dr. Fabián Hidrobo, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Americana, Ecuatoriana y Brasilera de Cirugía Plástica. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos han pedido, que es el ácido hialurónico, que es una sustancia extraída de la piel de muchos animales, sobre todo de la cresta de las aves, y que como histórico de esto fue en 1934 que se empezó ya la producción del ácido hialurónico. Es decir, no es un producto que se comenzó a hacer hace 2 o 3 años o 5 años. Es un producto que se descubrió primero en el ojo de las vacas y después se siguió investigando y se vio que está en el humor vítreo de todo el ojo y las articulaciones y la piel de todos nosotros. Después ya en 1942 se empezó a usar a nivel de las articulaciones porque se descubrió también que existe una gran cantidad de ácido hialurónico a nivel de las articulaciones y finalmente hace pocos años atrás se empezó a usar con fines estéticos. Es una cadena de polisacáridos que forman una sucesión de cadenas que hace que se mantenga, digamos, la piel, en este caso para el relleno de la piel, y hace que el colágeno se estabilice y de esta manera, conforme pasa el tiempo, ¿no?, como vamos perdiendo el ácido hialurónico, esto se va aumentando, digamos, con la recolocación que nosotros hacemos en las arrugas o a nivel del surco, por ejemplo, de los palpebral, o a nivel de los labios. El ácido hialurónico, entonces, ¿para qué nos sirve desde el punto de vista estético? Nosotros con el tiempo vamos perdiendo ácido hialurónico, se supone que a partir de los 50 años tenemos el 50% de ácido hialurónico de nuestro cuerpo, es decir, hemos perdido la mitad. ¿Qué es lo que pasa con esta pérdida de ácido hialurónico? El colágeno obviamente se empieza a perder también, empiezan a aparecer las arrugas, empiezan a aparecer la atrofia a nivel de los labios, a nivel de los surcos nasogenianos, empiezan a aparecer las arrugas más profundas, a nivel de las patas de gallo, obviamente a nivel de las arrugas periorbitarias que se llaman, se empiezan a aparecer los surcos cada vez más profundos, lo que hace que las arrugas aparezcan después de cierta edad. Entonces, con el tiempo, la pérdida de ácido hialurónico hace que el colágeno también se vaya degradando, y lo que hacemos en este caso con la colocación de ácido hialurónico es recolocar el ácido que con el tiempo se ha perdido, porque obviamente el ácido hialurónico es un componente normal de nuestra piel, es decir, todos tenemos ácido hialurónico junto con colágeno y etcétera, otros componentes a nivel de la dermis, y a nosotros colocar ácido hialurónico estamos restableciendo lo que se ha perdido y hace que el colágeno se estabilice. La ventaja del ácido hialurónico es que es un producto que capta agua, es decir, que con el tiempo eso hace que inclusive se hidrate mejor la piel, y tenemos que tomar mucho líquido, mucha agua después de colocar el ácido para que un poco se hinche, es como una esponja, y venga a mejorar inclusive la colocación que nosotros hemos hecho. Entonces, con el tiempo, digamos, restablecemos el ácido hialurónico. Esto se mantiene durante un año y medio, depende del producto y depende de la densidad. Entonces, tenemos durante un año y medio, una mejoría importante a nivel de las arrugas superficiales, y una ventaja es que se ve su resultado inmediato. Entonces, normalmente a veces los pacientes me preguntan cuántas ampollas debemos utilizar. Debemos utilizar las ampollas que sean necesarias. Se utiliza bastante frecuentemente, por ejemplo, en los surcos nasogenianos, en los surcos nasolabiales. Utilizamos a nivel de la boca, utilizamos a nivel de los surcos periorbitales, de las arrugas, y a nivel de los
palpebrales a nivel de los músculo próceros, que es el que produce este tipo de línea profunda que nosotros con el tiempo vamos haciendo cada vez más una hendidura ahí, que con el tiempo, por más colocación de toxina o de botox, no es suficiente, entonces tenemos que recurrir al ácido hialurónico. ¿De qué se diferencia el biopolímero? El biopolímero es un plástico hecho en el laboratorio, es un metacrilato, es decir, es como un acrílico que utilizaban antiguamente, utilizan actualmente los odontólogos para hacer las placas, hacer las dentaduras. Entonces es un biopolímero, es un metacrilato que con el tiempo eso se solidifica y se hace una piedra. Por eso es que muchos pacientes que se han colocado biopolímeros o metacrilatos en el transcurso de la vida tienen estos problemas de que se ven como un rosario lleno de bolas a nivel del surco nasogeniano, a nivel de las arrugas periorbitarias. Y lo peor de esto es que no hay cómo sacar, es decir, no hay cómo retirar, porque a veces a nosotros retirar, digamos, el surco nasogeniano, lo que produce es que podemos hacer que haya una parálisis a nivel de la musculatura de la mímica facial, es decir, el paciente queda con una parálisis, sea de un lado derecho, del labio, o del labio superior, o del labio inferior, lo que produce que el paciente se pueda quedar sin el biopolímero, pero queda con una parálisis de por vida. Porque lamentablemente ese producto, que es el biopolímero, se produce a nivel, digamos, de laboratorio, se coloca a nivel de la piel, a nivel del surco, a nivel del tejido celular subcutáneo, y eso se produce una sola masa, una sola bola de una fibrosis brutal que engloba arterias, nervios, músculos, y eso es imposible. Cualquier cirugía que se haga con microscopio, con cualquier lente de aumento, identificar los elementos nerviosos o elementos vasculares, lo que hace que la piel realmente sufra con estas bolas, pero que finalmente no tiene un problema de parálisis facial. Si nosotros vamos a querer sacar, vamos a romper seguramente uno de los nervios de la mímica motores y el paciente tendrá una parálisis facial. Entonces, muchos pacientes que van al consultorio queriendo que retirar los biopolímeros, siempre les digo, es mejor déjalo, no le toques. Retiramos a veces en lugares como la boca, por ejemplo, en los labios que están completamente vertidos, en el labio superior igual. Es una región más segura para retirar y sin ningún problema. A nivel de las arrugas periorbitarias también podemos hacerlo, porque con mucho cuidado, obviamente, para evitar problemas de parálisis. Entonces siempre recomendamos, y es una recomendación que hacemos a nuestros pacientes y a nuestros televidentes, que una vez que se vayan a colocar ácido hialurónico con los colegas, pidan que se les muestre qué densidad tiene, que sea un ácido hialurónico de origen suizo, de origen americano, de origen francés, porque es la seguridad de que se está colocando un producto que bien o mal al año y medio se va a biodegradar y que nuevamente el cuerpo tendrá, digamos, las características anatómicas que tiene ahora, es decir, no quedará con bolas, no quedará con surcos rellenados, con esos rosarios de bolas que uno ve en muchos pacientes. Y si la paciente después de un año que se puso el ácido hialurónico no se ha restablecido el ácido propio de ella, es decir, si volvió otra vez el surco, si volvió otra vez las arrugas, otra inyección sería interesante. Yo creo que con 2 o 3 inyecciones en el transcurso de la vida sería suficiente. No hace falta estar colocando durante toda la vida. Yo creo que es suficiente dependiendo un poco de la forma de cómo mueve las arrugas el paciente, y acompañado siempre de un poco de ácido, digamos, de toxina botulínica. El ácido más la toxina funciona bien y el paciente no necesitará hacerse algún otro retoque después de 2 o 3 aplicaciones. Un poco vamos a ver los videos que tenemos a continuación sobre el ácido hialurónico para tener una idea mejor al respecto. Entonces vamos con el siguiente video. Los rellenos inyectables constituyen una de las técnicas de rejuvenecimiento facial más populares. A medida que envejecemos, los tejidos subyacentes que mantienen la jovialidad y la firmeza de nuestra piel comienzan a romperse debido a los efectos de la gravedad, la exposición al sol, la alimentación, los factores genéticos y los años de movimiento de los músculos faciales. Con el transcurso del tiempo, estos factores contribuyen al desarrollo de líneas, arrugas y pliegues en el rostro. La piel está conformada por 2 capas, la epidermis y la dermis. La epidermis, o capa externa de la piel, sirve de defensa primaria de la piel
frente al medio ambiente. La dermis, o capa más interna de la piel, está conformada principalmente por tejido conectivo y le provee a la piel una estructura de soporte. La mayoría de las arrugas y pliegues más profundos aparecen dentro de la capa dérmica de la piel. Dentro del tejido conectivo de la dermis, el colágeno y las fibras de elastina forman una red, otorgándole a la piel estructura, soporte y elasticidad. Además, las células grasas y otras moléculas como el ácido hialurónico contribuyen a la creación de volumen por debajo de la piel del rostro. Con el transcurso del tiempo, esta red de colágeno y elastina se rompe, y las moléculas de ácido hialurónico y las células grasas que crean volumen se reducen. El hecho de que estas moléculas se rompan y se reduzcan al mismo tiempo provoca la aparición de arrugas y otros cambios en la piel del rostro. Cuando se utilizan como tratamientos únicos o junto con otros procedimientos, los rellenos inyectables pueden reducir o eliminar arrugas y cicatrices, crear labios más rellenos y tratar la lipoatrofia o la pérdida de grasa debajo de la piel. El ácido hialurónico es una molécula compleja de glucosa de origen natural que forma grandes matrices en el tejido conectivo corporal como la piel y el cartílago. Al igual que una esponja, su función principal es ligar y absorber las moléculas de agua, lo cual crea volumen en el rostro. Los rellenos de ácido hialurónico generalmente se utilizan para tratar las arrugas y pliegues faciales y para mejorar el aspecto de los labios. Los rellenos de ácido hialurónico constituyen uno de los tratamientos de relleno dérmico disponibles con cada vez más aceptación y funcionan al reemplazar el ácido hialurónico corporal que se ha reducido con el transcurso del tiempo, restaurando de ese modo el volumen debajo de la superficie de la piel. Como vemos, es un producto que tiene afinidad por el agua y por eso también cuando uno coloca ácido hialurónico se ve una mejor hidratación de la piel y se recomienda a los pacientes tomar bastante agua para que el ácido como que se hinche un poco y mejore el relleno. Hay diferentes marcas en el mercado aquí en el país de ácido hialurónico. Tenemos el Restylane, el Juvederm, el Giamax, que son productos que están, digamos, registrados en el Ministerio de Salud Pública y en el ACCES, que nos indica que son productos que han pasado las pruebas a nivel, digamos, mundial y a nivel ecuatoriano de biodiversidad, de biodisponibilidad y sobre todo que son elementos seguros. Es decir, actualmente cada vez más veo que siguen colocando, sobre todo las clínicas de estética a nivel de las narices, sobre todo estos biopolímeros, porque obviamente el ácido hialurónico, al ser viscoso, al ser como un gel de agua, no produce el efecto que ellos quieren. Es decir, ellos producen un levantamiento de la nariz, además de colocar esos hilos, colocan biopolímeros o metacrilatos a nivel de la punta, haciéndose que hay una bola en esta parte aquí. Y obviamente hay un levantamiento de la nariz, pero a costo de tener una bola en la punta, porque ustedes entenderán que si yo no retiro cartílagos, si yo no uno los cartílagos alares y solamente levanto la punta y coloco una bola de plástico, de biopolímero, obviamente el perfil quedará bien, pero la proyección frontal de la nariz quedará como una bola, porque eso es lo que veo en todos los pacientes que operamos y reoperamos sacando esos hilos, esos biopolímeros, que es un poco la plaga que se sigue viendo todos los días en estas clínicas de estética. Entonces, el ácido hialurónico, obviamente pidan, como le decimos, a sus médicos que les van a colocar, que les indiquen la muestra, la procedencia, que vean que es ácido hialurónico, que vean que la densidad, porque eso es lo que le da a usted una seguridad de que va a ser un producto bueno y que ha pasado por todas las reglas del ACCES y del Ministerio de Salud Pública. Entonces, al existir diferentes marcas, obviamente los costos también cambian un poco. Sin embargo, creemos que, por ejemplo, a nivel internacional, en Estados Unidos, una ampolla sale por $800, $900, en nuestro país alrededor de $250, $300 cada ampolla, la colocación de este ácido hialurónico. Funciona bastante bien, los efectos son inmediatos, se puede ver el resultado en ese momento en el consultorio, lo que por ejemplo no pasa con la toxina botulínica,
que tenemos que esperar de 5 a 7 días. Veamos el siguiente video que nos indica los tipos de ácido y las otras características que hay que tener en cuenta. El siguiente video entonces. Existentes. Algunos de los más comunes son Hylaform, Restylane y Juvederm. Hylaform, comercializado por Inamed Aesthetics, consiste en ácido hialurónico de origen aviario o derivado de aves. Restylane, comercializado por Medicis, y Juvederm, comercializado por Allergan, son derivados de ácido hialurónico no animal y producidos en el laboratorio. Los rellenos de ácido hialurónico generalmente son biocompatibles, lo cual significa que no se requiere la realización de una prueba cutánea de alergia antes del tratamiento. Según el alcance del tratamiento, los procedimientos de inyección de ácido hialurónico generalmente duran entre 15 y 60 minutos. Antes de comenzar el procedimiento, se limpiarán las áreas de tratamiento generalmente utilizando un limpiador a base de alcohol. A diferencia de las inyecciones de colágeno, las inyecciones de ácido hialurónico no incluyen un agente anestésico. Por lo tanto, puede utilizarse anestesia tópica o local para adormecer el área de tratamiento durante el procedimiento. Con una aguja ultrafina, se inyecta el ácido hialurónico en la dermis en diferentes puntos a lo largo del borde del área de tratamiento. Luego de aproximadamente 2 a 3 inyecciones, el médico masajeará el área de tratamiento. Continuará inyectando el relleno a lo largo de la extensión de la arruga o pliegue hasta que se haya logrado la corrección máxima. Si no se ha utilizado anestesia local, es posible que apenas sienta los pinchazos de las inyecciones. Debido a que las moléculas de ácido hialurónico inyectadas atraen y ligan a las moléculas de agua, el volumen debajo de la piel aumentará, restaurando un aspecto más terso y jovial. Inmediatamente luego de las inyecciones, es posible que experimente algo de enrojecimiento, una leve sensación punzante, leve hinchazón o hematoma en el área de tratamiento. También es posible que se formen costras diminutas en los sitios donde se aplicó la inyección. En general, estos síntomas desaparecen en el transcurso de 2 a 3 días. No es necesario aplicar vendaje, y la mayoría de los pacientes pueden retomar sus actividades normales de inmediato. Con el tiempo, el cuerpo eventualmente metabolizará y absorberá el ácido hialurónico inyectado. Por lo tanto, aunque los efectos son inmediatos, las inyecciones de ácido hialurónico no otorgan los mismos resultados de larga duración que pueden obtenerse mediante la cirugía cosmética. Aunque la duración de los resultados varía en cada paciente, los resultados de las inyecciones de ácido hialurónico generalmente se mantienen durante 6 a 12 meses. Exacto. Para colocación del ácido nosotros hacemos un abón con anestésico local, hacemos una pequeña colocación de anestésico local y el producto que nosotros colocamos tiene anestésico dentro de su composición, entonces utilizamos una cánula sin punta para evitar penetrar en un vaso sanguíneo y hacer un hematoma. Y la colocación demora más o menos 5 o 10 minutos y el resultado se ve inmediatamente. Veamos las fotos para ir indicando más o menos cómo se puede hacer, sobre todo a nivel de labios. Ahí pueden ver, por ejemplo, lo que se puede hacer en las comisuras, se puede hacer arrugas periorales, lo que se llama el código de barras, el filtrum, que es esta especie de línea paralela que se baja de la nariz hacia el labio, el arco de Cupido, que es otro elemento que podemos colocar, el contorno del labio y una proporción, equilibrio que hay entre el labio superior y el inferior. Veamos algunas fotos, la siguiente, el antes y el después. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que ser una cosa natural, no puede ser un labio que quede exageradamente grande que después se arrepiente el paciente. Siguiente. Entonces puede ver una proyección del labio superior bonita en el contorno del labio y a nivel del labio inferior también. Siguiente. Un antes y un después, que ustedes pueden ver la proyección del labio superior, inferior y el contorno y el arco de Cupido, que se ha hecho el filtrum también, una colocación a ese nivel con resultados interesantes. El siguiente.
un antes y un después. En este caso, el labio inferior se hace como una forma de corazón. Normalmente no me gusta tanto, pero hay pacientes que piden y se puede realizar con resultados interesantes. El labio superior se ha hecho un contorno peribucal a nivel de los labios. Siguiente. Un tratamiento de antes y después, se ve una mejoría sobre todo del labio inferior. Siguiente. Una proyección del borde superior, del labio superior, obviamente, del borde y del borde del labio inferior, con un relleno también a nivel de la parte interna de los labios, lo cual hace que se vea una proyección interesante. Siguiente. Siguiente. El antes y el después podemos ver en el labio superior, en el labio inferior, con una proyección no solo del contorno, como a nivel de, digamos, de la parte carnosa, si ustedes quieren, del labio, produciendo una versión interesante, bonita, con resultados interesantes. Siguiente. Pueden ver aquí esta paciente, por ejemplo, en la primera foto, que no tiene el labio superior, prácticamente es pequeño. El labio inferior igual, en la foto de la mitad se ve una primera colocación y después de 2 meses una tercera colocación, es decir, con 2 inyecciones de ácido hialurónico que ha mejorado el labio superior, de la primera a la tercera foto ustedes pueden ver, y del labio inferior también, con resultados muy bonitos. Siguiente. Antes y después de un resultado con Giamax, que es un producto que nosotros colocamos, que es un ácido hialurónico que está, digamos, hecho en Suiza y que está autorizado aquí a nivel del país, ¿no? Labio superior interesante, labio inferior muy bonito. Siguiente. Igual, labio superior el contorno, labio inferior el contorno, con resultados leves, y el filtrum en la parte de la línea que va de la nariz hacia el labio también se coloca para mejorar. Siguiente. Entonces ustedes ven que el ácido hialurónico tiene otra ventaja. Hay un producto que se llama hialuronidasa, que es nuestro distribuidor nos proporciona, justamente, que hace que nosotros, si por ejemplo vemos por A o B que la paciente quedó con el labio muy hinchado o que no le gustó porque quedó un poco más exagerado, este producto que digamos, podemos conseguirlo aquí con nuestro distribuidor, entonces hace que al colocarlo, diluimos y colocamos sobre el ácido hialurónico colocado, tiene la facilidad que en 30 minutos disuelve el ácido hialurónico, es decir, volvemos al lugar original, es decir, ya no hay la presencia de ácido hialurónico, que es una gran ventaja. Es decir, esto nunca hemos utilizado, pero a los pacientes, digamos, saben que en el caso de que ellos crean que está demasiadamente exagerado, sobre todo en labios, se puede colocar un poco de ácido, digamos, de hialuronidasa, que es el antídoto del ácido hialurónico, y que conseguimos en nuestro medio. Tenemos esa ventaja y hacemos que el paciente vuelva, digamos, a su estado original. Si es que el labio o cualquier parte del rostro cree que está exagerado, podemos colocar la hialuronidasa, que en 30 minutos estará otra vez normal. No es lo común, pero hay esa facilidad, porque si uno coloca, por ejemplo, el biopolímero o el metacrilato y uno se arrepintió porque se ve exageradamente, ahí quedó, porque eso no hay cómo sacar. Una vez que se coloca a nivel del organismo, eso se hace como una especie de un chicle, una fibrosis, que engloba tejido celular subcutáneo, músculos, arterias y nervios, lo cual produce una fibrosis que será irreversible. Generalmente, la colocación a nivel de la región de párpado inferior, que eso también a veces nos preguntan mucho, personalmente hago en muy pocas pacientes, sobre todo cuando no tienen bolsas de grasa, porque si el paciente tiene ya una bolsa de grasa y nosotros queremos colocar, digamos, ácido para que no se note la bolsa de grasa, lo que conseguiremos es que con el tiempo la paciente va a tener una doble bolsa de grasa, es decir, va a tener una doble bolsa, es decir, un hinchazo que ya normalmente tiene por la bolsa de grasa, más el ácido hialurónico, se verá un relleno exagerado. Y estéticamente muchas pacientes no les gusta eso y tienen que volver a la mesa de cirugía para operarse, para sacarse las bolsas de grasa y a veces el ácido hialurónico, o utilizar la hialuronidasa para disolver el ácido. Personalmente no me gusta colocar sino en determinados pacientes que realmente tienen una depresión, pero si tiene, ahí va bien el ácido hialurónico, pero si hay una bolsa de grasa, nunca coloco ácido hialurónico porque
Es como que se suma la bolsa de grasa más el ácido hialurónico, se ve una hinchazón exagerada y después los pacientes se arrepienten, hay que poner digamos, el antídoto, etcétera, y a veces entra a la cirugía para retirar el ácido y la bolsa de grasa. Los lugares que nosotros colocamos con más frecuencia son los surcos nasogenianos en pacientes, sobre todo de más de 50 años, que no quieren someterse todavía a una cirugía de estiramiento facial, quieren solamente mejorar la parte estética, digamos, del surco nasogeniano para que no se le vea tan profundo a nivel de las líneas de marioneta que se llama, o del bigote chino, que es lo que se ve muy comúnmente en pacientes después de 50 años. Y en algunas hasta antes, dependiendo de la genética de cada paciente, se coloca a ese nivel. Labios, desde casi todos los días utilizar un relleno para mejorar la proyección del labio, pero nuevamente indicando que tiene que ser un labio natural, no esos labios revertidos con unos descensos a veces por el peso y la cantidad de ácido que uno coloca, porque se ve exagerado y estéticamente se ve feo. Yo no pienso que es un labio bonito, tiene que ser un labio exageradamente grande, tiene que ser un labio sexy con un contorno bonito, sea superior e inferior, un poco de relleno en la parte media interna del labio y a nivel de los surcos y a nivel del filtrum, que funciona bien. También funciona bien a nivel de las líneas periorales, son esas líneas que comúnmente la gente le dice los códigos de barras, va bastante bien, y obviamente a nivel de la entrecejo, que nosotros vemos pacientes que tienen muy marcado, muy fuerte ya la línea de expresión. En esos casos asociamos siempre con toxina botulínica, con el Botox, para evitar justamente que el paciente siga arrugando el músculo, el próceros, y en este caso nosotros hacemos una parálisis a nivel del músculo y después rellenamos, porque así tiene que ser. Si nosotros solo colocamos toxina o solo colocamos ácido, el paciente seguirá frunciéndose o seguirá teniendo la arruga profunda y no se perderá la arruga profunda. Entonces, en estos casos trabajamos de las dos maneras y funciona bien. En todo caso, ustedes ven que es un producto que podemos utilizar con seguridad a nivel del consultorio, con resultados inmediatos, y el paciente se hinchará a 24, 48 horas y después puede volver a su trabajo normal. Gracias por su atención, soy el Dr. Fabián Hidrobo, síganos en nuestras redes sociales, un buen final de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético, con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde.